Bueno, vamos a continuar, ¿sí?, con este proceso del desarrollo de las exposiciones, ¿sí? Continuando, tenemos la presencia del doctor en Filosofía y Magíster en Economía, doctor José Tábara Martín, ¿sí?, quien nos va a hablar sobre la historia y política de las políticas de competencia. Haremos una breve mención de su hoja de vida, mencionando que se ha desempeñado como defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo, se ha desempeñado como viceministro de Comunicaciones, presidente del CIES. Bueno, creo que todo el mundo, todos los economistas debemos saber qué es el CIES, ¿no? Es el Centro de Investigación Económica y Social, es uno de los centros más importantes de investigación económica a nivel nacional. Vocal del TASTEN, director de los INERMIN y de Concord TV, investigador visitante del IBI en Barcelona, Universidad de Oxford, y economista principal en Macrocónsul, una de las empresas más importantes de investigación, investigador en DESCO, asesor de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, y graduado de la Universidad de Massachusetts con PhD. Bueno, creo que tiene bastante currículum el doctor Ignacio Tábara Martín, a quien por favor le invito se haga presente para dar a conocer su exposición respecto a la historia y política de las políticas de competencia, caso de la economía peruana. Doctor, por favor, le recibimos con el más ferviente y caluroso aplauso de nuestro público. Bien, muchas gracias por la invitación al Colegio de Economistas y a todos ustedes por su presencia, por su interés en este tema. Yo he organizado la exposición, entro en materia porque entiendo que estamos con el tiempo y hay que sujetarnos a los horarios. Yo vine al Cusco también para un evento del Colegio de Economistas hace algunos años y presenté una investigación que tenía en marcha sobre la economía política de la regulación de las industrias de redes, ¿no? Ahora estoy de alguna manera también dentro del mismo tema. Yo enseño en la Universidad Católica un curso que se llama Organización Industrial y otro curso que se llama Economía Política y ahora otro curso que se llama Economía y Derecho. Entonces, esa experiencia, como ustedes saben muy bien, la experiencia de la docencia lo obliga a uno a investigar para estar al día en los desarrollos de la ciencia económica, del conocimiento, y nos estimula a investigar, ¿no? Investigamos lo que enseñamos y enseñamos lo que investigamos, ¿no? He organizado entonces en 5 puntos. Uno, primero, explicar cuál ha sido la motivación, ¿no?, de este tema, las preguntas que me he hecho, y luego un segundo punto más conceptual, uno tercero más histórico, y el cuarto que entramos a la experiencia peruana, ¿no? Y una última reflexión al final, ¿no? Bueno, yo he estado investigando cuál ha sido el origen de las políticas de competencia, ¿no?, en el Perú. Me ha interesado en particular cuál fue el contexto histórico en el cual se aprobaron las primeras normas de competencia, muy tardíamente en comparación a otros países de la región, ni qué decir de otros países, ¿no? En el Perú se aprueban las normas de competencia 100 años después que se aprueban las primeras normas antitrust en Estados Unidos, 100 años después, ¿no? Colombia tiene leyes de competencia de 1959, etcétera. El Perú se demora, llegan tarde, ¿no? Y hay un conjunto de valores y de intereses económicos, por cierto, ¿no? Yo voy a tomar como referencias comparativas el origen, la historia, las fuerzas, ¿no?, las ideas que moldearon las normas de competencia en Estados Unidos en 1890, en ese periodo, ¿no?, y en la Alemania de la posguerra, ¿no? Es muy diferente la historia norteamericana de la europea, como vamos a ver, ¿no? Y quería empezar destacando la importancia que tiene para los economistas, y a veces pasamos eso por alto, la importancia que tienen las reglas de juego, ¿no? No podemos entender cómo funcionan los procesos económicos, cómo funciona la economía, si no sabemos cuáles son las reglas, ¿no?
En mi universidad, lamentablemente, a veces los economistas se pueden graduar sin haber llevado un solo curso de introducción al derecho, ¿no? Y son los abogados los que están mucho más atentos a la formulación de las reglas, a la interpretación de su significado, de los términos del lenguaje que utilizamos. Los jueces también interpretan las reglas, por cierto, al resolver controversias, y las autoridades administrativas, el INDECOPI en nuestro país, el Ejecutivo, por cierto, esto es parte del debate político, ¿no? ¿Cómo se interpretan entonces? ¿Qué teorías se utilizan para entender, por ejemplo, mercado, ¿no? Competencia? Significan cosas muy distintas para diferentes personas, ¿no? Detrás de las interpretaciones hay, por cierto, intereses, motivaciones, y hay instituciones que tienen la atribución de interpretarlas, de aplicarlas, de sancionar, de fiscalizar, etc. Y una pregunta que uno siempre se hace es ¿con qué autonomía operan esas instituciones frente al poder de las corporaciones, ¿no? De los grandes grupos económicos, y frente al poder político, ¿no? Bien, ustedes tienen ese artículo que lo conocemos todos de la Constitución, ¿no? Es un artículo que digamos, aparece el año 93, pues, en la Constitución. Previamente ya se había aprobado el año 91, como veremos, el primer decreto legislativo sobre normas de competencia en el Perú, ¿no? Se supone que el Estado vigila la libre competencia. ¿Qué significa competencia, no? Los economistas hablamos mucho de competencia, y la competencia tiene diferentes significados en diferentes modelos, ¿no? No voy a entrar en eso, podríamos hablar toda la hora sobre el concepto mismo de competencia, pero es un concepto denso, complejo, ¿no? En general, lo que se supone que es el objetivo de las políticas de competencia es preservar el proceso competitivo, ¿no? Proteger la competencia. Y ahí el concepto relevante de competencia es la competencia entendida como rivalidad, como presión mutua, lo cual supone cierta condición de paridad, ¿no es cierto? Para usar la metáfora deportiva, ¿no? En una pelea de box no puede ponerse, pues, a un peso pluma con un peso pesado, ¿no es cierto? Tiene que haber paridad. Si no hay paridad, no hay rivalidad, no hay presión mutua, eso no es efectivo, ¿no? Otros definen la competencia como muchos compradores y muchos vendedores, libre entrada y salida del mercado, la competencia también en el enfoque evolutivo como mecanismo de selección, ¿no? Hay tratados sobre el concepto mismo de competencia, a los cuales lamentablemente no podemos entrar. Bueno, hay 4 pilares, ¿no? En la legislación mundial, en casi todos los países: abuso de posiciones dominantes de las empresas que tienen poder y lo utilizan, ¿no? Para someter, ¿no? Esquilmar, ¿no? A sus proveedores, a sus clientes, ¿no? Abusar de la posición dominante. Como veremos, en el Perú ha habido poquísimas sanciones por abuso de posición dominante, poquísimas, ¿no? Combate a los carteles, ahí sí se ha avanzado bastante más. Es concertación horizontal de precios, repartirse el mercado en licitaciones o simplemente en la venta al sector privado, ¿no? Control de fusiones empresariales es un pilar importantísimo, ¿no? Si no me gusta la competencia, me compro a mi competidor, ¿no es cierto? Bueno, eso no ha estado permitido, ¿no? En muchos países en el mundo, ¿no? Y en el Perú sí, ha estado permitido recién hasta este año, ¿no? Que recién este año se ha aprobado una ley de control de concentraciones vía fusiones y adquisiciones, ¿no? Con lo cual tenemos hoy mercados mucho más concentrados. Regresaré a este punto que es muy importante. Luego, control de la ayuda estatal para que no exista, pues, competencia desleal, que empresas estatales, las pocas que aún quedan, compitan con subvenciones indiscriminadas con el sector privado, ¿no es cierto? Hay una sensibilidad, por ejemplo, sobre lo que el Banco de la Nación puede o no puede hacer de parte de la banca privada. Ahí hay un tema importante de economía política, ¿no? Y luego, medidas que aseguren, faciliten la entrada y la salida del mercado, ¿no? Bien, quería también decir que las políticas de competencia no son obviamente la panacea y funcionan mucho mejor como parte de un conjunto mucho más amplio de políticas públicas, ¿no? Ustedes saben muy bien, en el campo de la economía hay especialidades, ¿no? La macro, la micro, la política monetaria y la política fiscal, las políticas sociales, ¿no? Provisión de servicios públicos, las políticas de desarrollo productivo, que es otro campo especializado en aplicación de la organización industrial, que es muy importante. De hecho, las políticas de competencia son un eje fundamental de las políticas de desarrollo productivo, ¿no? Son parte de esas políticas, ¿no? Si uno solamente promueve la competencia sin hacer nada más, si no promueve simultáneamente la capacidad de competir, ¿no? De las empresas, tenemos un serio problema. Si no hay capacidades que se desarrollan en el camino, promover la competencia así nomás no trae resultados positivos, ¿no? Ahí tienen ustedes los ejes de las políticas de desarrollo productivo que les comenté. La literatura distingue esos 4 ejes fundamentales. Yo me voy a concentrar en el primero, en una parte del primero, que es solamente el antitrust.
Pero también tienen ustedes las políticas comerciales, ¿no? Integración al comercio, cómo se vincula nuestra economía con la economía global. Tratados de libre comercio, con qué criterios se diseñan, ¿no? La CEPAL promueve, por ejemplo, el regionalismo abierto, ¿no? Todas las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que son muy débiles en nuestro país, lamentablemente, y las políticas con un enfoque territorial, ¿no? Gestión de cuencas, desarrollo local, fortaleza de instituciones, en fin. Esos son los 4 ejes y ahí tenemos tanto reglas como desarrollo de capacidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto para acercarnos ya al tema de la política de competencia? Hay un texto que sacó la CEPAL hace algún tiempo, con Efraín González y otro colega escribimos un capítulo de ese libro sobre el Perú, sobre la heterogeneidad, las brechas de productividad, y ahí hay un concepto bien importante de desarrollo inclusivo, ¿no? Que es lograr una mejor inserción de los productores, ¿no? En el funcionamiento del sistema económico, para que la distribución primaria del ingreso sea más equitativa. La distribución primaria es la que resulta del funcionamiento del sistema de precios, ¿no? Supongamos que no hubieran políticas sociales, que no hubieran transferencias, que no hubieran bonos, que no hubieran nada, y que todo sea libre mercado. ¿Sería una distribución equitativa? Obviamente no. Se requieren, por cierto, políticas sociales, ¿no? Pero todo no puede descansar en las políticas sociales, ¿no? Necesitamos que el propio sistema económico genere distribución más equitativa. Y ahí entra la política de competencia, ¿no? Además, como ustedes saben, las políticas sociales están sujetas a restricciones fiscales, ¿no? Se caen los precios de los metales, se caen los ingresos tributarios y empiezan los ajustes y se empiezan a recortar programas sociales, ¿no? Entonces necesitamos que el propio sistema económico genere una distribución más equitativa, ¿no? Por cierto, las políticas sociales tienen un impacto productivo enorme, ¿no? No hay que aceptar esa visión dicotómica entre lo social y lo económico, ¿no? Una madre que puede dejar a sus niños, ¿no? En un lugar donde los cuidan, es una madre que tiene mucho mayor posibilidad de elevar su productividad, su creatividad, etcétera, ¿no? Hay una vinculación muy estrecha entre la política social y el desarrollo productivo de una nación, ¿no? Pero es fundamental ser conscientes de la importancia que tiene la distribución primaria del ingreso, ¿no? María Antonieta Alba, la anterior ministra de Economía, destacaba ese contraste, ¿no? Como el Perú aparece, pues, y nos jactamos, ¿no? Índices de deuda pública sobre Producto Bruto bajísimos, buenas reservas internacionales, lo cual es una tranquilidad estando en el Banco Central, pero en el campo de los servicios públicos, voy a pasar rapidísimo las imágenes que tienen ustedes de las brechas, ¿no? De niños estudiando sin apoyo, otros niños de familias más acomodadas con toda la tecnología al alcance. Tenemos sistemas, clínicas privadas que tienen pues helipuertos, ¿no? A la izquierda, y tenemos luego el sistema público de salud, mal financiado, y hemos visto las consecuencias que eso trae. Gente haciendo cola para comprar oxígeno en los hospitales, gente muriéndose. Nuestro sistema de transporte caótico, estas son imágenes de Lima, pero no creo que sean muy diferentes otras ciudades. No hay un sistema de transporte que merezca el nombre de sistema, ¿no? Que sea sostenible, ambientalmente hablando. En fin, no voy a extenderme en los temas de servicios públicos, el agua, ni qué decir, ¿no? Carencias enormes. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Pero, bueno, y luego los sistemas de seguridad social, ¿no? Por un lado, los afiliados al sistema privado de pensiones y de otro lado, los pensionistas de ONP o los que no tienen pensión alguna, o los que ya retiraron todos sus fondos de las CTS, de las AFP y no se sabe cómo van a sobrevivir, ¿no? Entonces, las redes de seguridad social, y esto lo dicen los expertos en antitrust, son fundamentales para que el antitrust sea efectivo, ¿no? Por eso les decía que funciona mucho mejor como parte de una constelación más amplia y más robusta de políticas públicas, ¿no? Esa visión sistémica e integral es fundamental. Hay es una taxonomía que han elaborado colegas, la síntesis la hacen Dani Roderick y Blanchard, una conferencia sobre desigualdad que organiza el Peterson Institute de la Universidad de Princeton hace un año y medio, y ellos clasifican las políticas que afectan la desigualdad, ¿no? Y distinguen 3 etapas, la etapa predistributiva, la de producción y la postproducción, ¿no? Hay políticas redistributivas, ¿no? Redistribuir ingresos, ¿no? Es, digamos, vía tributación, los bonos, por ejemplo, ¿no? Redistribuir ingresos. La gente que no tiene cómo sobrevivir en una pandemia recibe bonos del gobierno. Estamos en el campo redistributivo, las transferencias sociales. Y luego están las políticas predistributivas, las que afectan las dotaciones, sistemas de salud de calidad para todos, sistemas de educación robustos, una buena universidad pública de calidad, ¿no? Con muchas vacantes, ¿no?
acá está el gasto público en educación superior, y las políticas de competencia que yo, en las cuales me estoy enfocando, operan en la distribución primaria del ingreso, pues en la etapa de la producción, ¿no? Esta clasificación es importante para entender cómo la distribución del ingreso se ve afectada por un conjunto de políticas muy amplio, y esta en particular también es importante, ¿no? Hay un lindo artículo de John Kay del año 2007, creo que es, que distingue 3 fortalezas de las economías de mercado, ¿no? En comparación con las economías centralmente planificadas. No entra al tema de China, pero presenta una reflexión que destaca 3 fortalezas, ¿no? En la primera es en la que han concentrado sus energías la mayor parte de los economistas, sobre todo en el siglo XX, ¿no? El modelo de equilibrio general, ¿no? La asignación de recursos, el óptimo de Pareto, los teoremas fundamentales del bienestar, ¿no? Esa fortaleza la conocemos, ¿no? El mecanismo descentralizado de asignación de recursos, ¿no? Todos los días salimos a comprar pan y no hay ningún organismo público que planifique cuánto pan se produce, y todos los días compramos pan, ¿cierto? Sin ninguna planificación, sin ningún orden, de manera descentralizada, ¿no? Hay producción de los insumos y según oferta y demanda, lo que tenemos es un mercado de pan, ¿no? La segunda fortaleza es la destacada pues, por la escuela austriaca, la escuela hayekiana, schumpeteriana, ¿no es cierto? El mercado tiene una capacidad de adaptación muy grande a los cambios, ¿no? Se adapta automáticamente, ¿no? Con debilidades también, toda la microeconomía evolutiva también destaca esta fortaleza. Y la tercera, ¿no? Que no ha sido muy estudiada, que muestra cómo las economías de mercado se fortalecen y se benefician cuando el poder económico y político está descentralizado, ¿no? Cuando se desconcentra la actividad económica, las economías son más dinámicas, ¿no? Ahí hay un debate pues, entre los schumpeterianos y los que postulan esta tercera fortaleza, ¿no? Este es el autor de ese texto que les digo, John Kay, profesor emérito, creo que está en Oxford, no sé dónde está ahorita. Y al escribir el artículo, él destaca esta tendencia que tiene el poder económico privado a autorreforzarse y hacerse cada vez más poderoso, ¿no? Y justamente por eso, dirá, las sociedades tienen que construir instituciones capaces de impedir esa concentración excesiva, ¿no? Y dirá que lo que hay que hacer es pues, limitar la concentración del poder económico, tanto en el Estado como en las corporaciones. Hay que vigilar las fronteras, ¿no? Esta famosa metáfora de la puerta giratoria, ¿no? Que yo la he seguido, yo la he podido seguir de cerca también en el campo del antitrust, ¿no? Un ejemplo, solamente una perlita. Mientras se discutía la ley de fusiones, en algún momento, pues, las empresas cerveceras estaban fusionando, se formó finalmente el monopolio que es ahora la industria de la cerveza en el Perú, y en el directorio del Indecopi, en el tribunal del Indecopi, estaban miembros del directorio de las empresas cerveceras, ¿no? Estaban en el directorio de las cerveceras y estaban en el tribunal del Indecopi, que decidía los temas de competencia en el país, ¿no? Igual, ¿no? Primeros ministros que dejan sus cargos y pasan a ser los CEOs de las grandes corporaciones. Y son esos ministros, ¿no? Quienes se han opuesto sistemáticamente a que construyamos las instituciones que necesitamos para que las economías de mercado sean robustas y sean efectivas, ¿no? Y no concentren ingresos, ¿no es cierto? Bueno, muy rápidamente para pasar a la historia, antes de entrar a la experiencia peruana, el origen del antitrust. Bueno, ustedes saben, Smith escribe pues su texto en el siglo XVIII, ¿no? Y ahí él destaca, ¿no? En contraposición a las tesis de Hobbes, ¿no? Que había que renunciar a las libertades para que un poder centralizado resuelva los problemas. Él defendía la posibilidad del surgimiento de un orden racional sin necesidad de abdicar de las libertades, ¿no? Siempre que se cumplieran 2 condiciones, que eran competencia y derechos de propiedad, ¿no es cierto? Competencia entre los actores económicos, ¿no? Los mercados podían asignar recursos sin necesidad de que se planifique toda la economía. Y luego surge el antitrust en Estados Unidos. En Estados Unidos, como ustedes saben, la historia, llegan los migrantes, ¿no? Al nuevo mundo, entre comillas. Había abundancia de tierra y de trabajo. No habían límites para la expansión de la producción, ¿no? Una inversión pública fuerte en infraestructura, luego en gasto militar también. Y se empiezan a formar los trusts, los conglomerados. Se empiezan a fortalecer las empresas, a abusar de su poder, y empieza un clamor muy fuerte que da lugar a estas 3 leyes que son la base del antitrust norteamericano, ¿no? La Federal Trade Commission, que es el Indecopi norteamericano, digamos, y estas 2 leyes, la ley Sherman y la ley
Clayton, ¿no? Y hay todo un debate, ¿no? Y ahí la paradoja que surge es que la competencia puede ser autodestructiva, ¿no? Aquí hay una cita de 1894, por esa época en Estados Unidos. La competencia ha matado a la competencia. Las corporaciones se vuelven más poderosas que el Estado y es una amenaza a la democracia. El problema es que la propiedad se convierte en el amo y no en el sirviente de la sociedad y la sociedad está amenazada. Entonces surgen las iniciativas. Bueno, hay una caricatura de esa época, vean, 1889, un año antes de que se promulgue la norma antitrust. Esta caricatura presenta pues a los varones del acero, del cobre, del azúcar, a las cabezas de las grandes corporaciones en el Senado norteamericano, ¿no? La puerta del pueblo que está acá está cerrada, la puerta de los monopolistas está abierta, ¿no? Solo monopolistas, las grandes empresas, las que tienen capacidad de influir en las reglas de juego. Los senadores al servicio del poder corporativo, ¿no? Era un debate muy intenso y al final se aprueba la ley Sherman, que lleva el nombre del senador que lidera el proyecto, y vean la argumentación, ¿no? Si no hemos tolerado a un rey, ya se habían independizado pues de Gran Bretaña, no vamos a tolerar tampoco a reyes en la economía, ¿no es cierto? Nuestra forma de gobierno es una forma de gobierno republicana que se ve amenazada cuando hay un poder corporativo que está por encima del Estado. Y eso es inaceptable, ¿no? Y se aprueba la norma, que da lugar pues a un desarrollo notable. No es solamente la norma antitrust, en las siguientes décadas, superada la crisis del año 29, vienen las políticas expansivas del New Deal, diversificación, ¿no? Las empresas entienden muy bien que tienen que diversificarse para no aparecer como monopolios en determinados mercados y luego se expanden al mundo, ¿no? O sea, el antitrust funciona como una política industrial, como una política que las promueve a diversificarse y a expandirse al mundo, a abrir mercados, ¿no es cierto? Para no aparecer monopolizando solamente los mercados locales, ¿no? En la época dorada del capitalismo, hay un conjunto de presiones competitivas. Shepard fue mi profesor de organización industrial y él concluye un paper que publica el año 82 con abundante evidencia que la competencia contribuye, no solamente la competencia, también una buena regulación y la desregulación de algunas industrias también contribuye pues a la época dorada del capitalismo en Estados Unidos. También destacar pues este texto de Mazzucato. Me comentaban qué pena que no pudo venir la profesora Mazzucato a este congreso. Ella utiliza la metáfora del programa Apolo, ¿no? Esta es la imagen de John Kennedy en su discurso en la Universidad de Rice en el año 62, cuando lanza el programa Apolo, ¿no? Es una inversión masiva, sin precedentes, en ciencia y tecnología, ¿no? Que le da un impulso extraordinario, ¿no? A la investigación científica y a todas las aplicaciones. De hecho, a partir de ahí nace pues el Internet y todo lo que hoy conocemos, ¿no es cierto? No el Internet, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Internet es posterior, ¿no? Bueno, Europa tiene una situación distinta. Yo me sorprendí al estudiar la historia europea porque los carteles no eran mal vistos, eran bien vistos, eran incluso parte de la organización económica, ¿no? La característica de la organización industrial de las economías europeas era que los carteles existían y funcionaban, regulaban los precios en coordinación con supervisión del Estado, ¿no es cierto? Inglaterra es la potencia más importante, por cierto. Son algunas de las características que destacan los historiadores de por qué Inglaterra lidera la revolución industrial, se expande, ¿no? Al mundo, ¿no? Y empieza a ser percibida esa expansión como una amenaza, ¿no? Entonces los estados europeos que operaban pues en economías de dimensiones mucho más pequeñas, percibieron la amenaza y la competencia entre empresas deriva en competencia entre naciones, ¿no? Empiezan a competir, a rivalizar entre ellas y lo que tenemos es la formación pues de carteles, combinaciones empresariales. La historia revela que se llega pues al punto más alto, ¿no? De formación de carteles justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran la forma dominante de organización en varios países europeos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra, ¿no? No querían guerra de precios las empresas, porque eso generaba inestabilidad, preferían que los precios estuvieran regulados por los propios carteles con la supervisión del Estado. Eran legales los carteles en muchos casos y operaban con cierta legitimidad, ¿no?
En Alemania en particular se observa una enorme concentración de poder económico, y con la crisis de la República de Weimar llegan los nazis al poder en el año 33, ¿no? La industria estaba pues destruida por la crisis del año 29 y reorientan todas las inversiones hacia el aparato militar, ¿no es cierto?, entre el 33 y el 39, ¿no? Y se genera pues una relación simbiótica muy fuerte entre el Estado alemán, ¿no?, liderado por Hitler, y las grandes corporaciones, ¿no? Vean ustedes cómo salta el gasto en armamento hasta el 20% del PBI. Tienen ustedes imágenes de Hitler supervisando la construcción de los Volkswagen, la producción militar, que se expande con mucha fuerza en esos años. Entonces se produce pues este conflicto, ¿no? Ya sabemos cuáles fueron los resultados. Alemania es derrotada, y al caer Alemania, ¿no?, los senadores norteamericanos y los líderes del ejército de ocupación entendieron perfectamente que había que desconcentrar, descentralizar y reorganizar toda la economía, ¿no? Había que destruir los carteles y todos los arreglos privados, ¿no?, dispersión de la propiedad y el control, ¿no?, porque se percibía que habían sido el sustento, ¿no?, económico y político del régimen liderado por Hitler, ¿no? Bueno, así nace, ¿no? Fue un ataque entonces contra las concentraciones de poder industrial que fueron percibidas como facilitadoras de la emergencia del nazismo. Algo parecido ocurre con los Aibatsus en Japón, dicho sea de paso, ¿no?, que le dan soporte al emperador, ¿no?, en la aventura bélica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y así nace la legislación alemana. Y yo lo que quería destacar es el origen, ¿no? Querían integrar a Alemania, obviamente, al capitalismo de mercado. Era una condición no negociable que aprueben normas contra los carteles, que desconcentren. Su plátano, por otro no. Tienes que comer allá. ¿A qué hora ir al mall? Llámame a Marixa. Para que me caigan Mañana nos comas No. Pero la preocupación central era también evitar que Alemania, ¿no?, occidental se acerque demasiado al bloque soviético, ¿no? Se aprobó un estatuto y los líderes intelectuales provenían de la Universidad de Friburgo, ¿no? Friburgo queda aquí abajito, era una ciudad, como ustedes ven acá, cerca de la frontera con Suiza y con Francia. Pasaron desapercibidos de los nazis porque estaban lejos de los centros de poder. Eran tenían pues esta ubicación que no tenía mayor importancia estratégica, ¿no? Y ahí nace una corriente que se conoce como el ordoliberalismo, ¿no? Algunos fueron reprimidos, pero no tanto. Criticaron a los nazis y vean cómo definen ellos el núcleo del problema económico y político en la Alemania cuando cae Hitler. El núcleo del problema fue la incapacidad del sistema legal de prevenir la concentración y el mal uso del poder económico privado, ¿no? Así lo definen, ¿no? Hacen su diagnóstico sobre el fracaso de la República de Weimar, y son ellos los que pasan a ocupar las posiciones de liderazgo, ¿no?, y los que formulan además la noción de economía social de mercado que hemos incorporado en nuestra propia Constitución, ¿no? Concibieron una sociedad distinta, ¿no?, caracterizada pues por esta dispersión, por esta descentralización del poder económico y político, y solamente concebían el libre mercado en el marco de una constitución que protegiera derechos de las personas, ¿no?, y que asegurara cierta equidad, ¿no? Solamente así podía operar el libre mercado. Esa fue la formulación original de los ordoliberales en Alemania. De ahí viene el concepto. De hecho, el promotor del concepto fue ministro de Economía en este periodo y luego fue canciller después de Adenauer, ¿no? Ellos son los que lideran la reconstrucción alemana, ¿no? Y es importante porque acá habíamos utilizado y adoptado el concepto de economía social de mercado vaciándolo de contenido, ¿no? No entendemos de dónde viene. Y es un concepto muy rico, ¿no?, muy fuerte, ¿no?, que enfatiza mucho, ¿no?, las condiciones en las cuales tiene que operar la economía de mercado, ¿no?, con reglas muy robustas, ¿no?, con un Estado que sanciona el abuso de poder económico. Esta concepción, de hecho, influye. La norma de competencia alemana se aprueba el mismo día que se aprueba el Tratado de Roma, que constituye la Unión Europea. Y esa formulación impregnó también la normatividad de libre competencia de la Unión, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué cosa pasó luego? ¿Qué vino después? Lo que viene después es un ocaso del antitrust, ¿no? Se va debilitando, ¿no?, en parte como resultado de la expansión de la Escuela de Chicago, de la hegemonía que logra la Escuela de Chicago, ¿no? ¿Cuáles son los postulados que se empiezan a plantear?
se empieza a afirmar pues, que la concentración es el resultado de la mayor eficiencia. Las empresas más eficientes sacan del mercado a las demás y la concentración es un proceso natural y no hay que atacarlo, al contrario, hay que celebrarlo, ¿no? Además que el monopolio es un hecho breve, débil, siempre que mantengamos la libre entrada y salida del mercado y la apertura al comercio mundial no nos debería preocupar, ¿no? La colusión y los carteles no hay que preocuparnos mucho tampoco, casi siempre colapsan, ¿no? Porque las empresas buscan su propio interés. Las únicas barreras que nos deben preocupar son las barreras legales que crea el Estado. Esa es un poco la doctrina de la Escuela de Chicago que empieza a afirmarse en el mundo académico, ¿no? Y también en el campo de la política, ¿no? Bork, uno de los principales líderes de esta orientación, se plantea una pregunta bien importante, ¿no? ¿La competencia para qué? Si la competencia permite lograr varios objetivos, ¿cuál de ellos priorizamos? Él responde a la pregunta que el principal objetivo de la competencia es lograr la eficiencia. ¿Y cómo define la eficiencia? Bienestar del consumidor. Ustedes saben, en la curva de oferta y demanda, los triangulitos, ¿no es cierto? El excedente del consumidor, ¿no? Eso es lo que nos importa, ¿no? Hay que proteger a los consumidores finales y ese es el criterio central para decidir, ¿no? Luego surge también en la Escuela de Virginia una corriente, ¿no?, que afirma una concepción individualista, ¿no?, y amoral del homo economicus, que ahora está pues totalmente desacreditada, en parte como resultado de la economía del comportamiento. Amartya Sen la caricaturiza mucho en ese famoso artículo Tontos Racionales, ¿no? Pero básicamente la afirmación de esta corriente, que es convergente con la de Chicago, es que así como hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno, ¿no? Y las fallas de gobierno pueden ser tan o más peligrosas que las fallas de mercado. Puede ser preferible, decía Becker, ¿no?, premio Nobel en Economía, no regular los monopolios y sufrir las consecuencias, que de repente no son tan malas como las consecuencias de regular, ¿no?, porque los corruptos entran a regular y eso puede ser peor para la sociedad. Entonces, que el mercado se autorregule, viene a ser un poco la conclusión. Friedman escribe un famoso artículo en el año 71, ¿no?, que se dicta ahora, bueno, es parte central de los cursos sobre las teorías de la empresa, ¿no? Él dirá que la única responsabilidad social de las empresas es maximizar sus ganancias, todo lo posible, dadas las reglas de juego, puesto que solamente así benefician a la sociedad, ¿no? ¿Qué es eso? El primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Una economía organizada con mercados competitivos y que opera de manera descentralizada logra un resultado que es superior en un sentido muy definido, que es un óptimo paretiano, ¿no es cierto? El primer teorema que ustedes han estudiado en sus cursos de micro, que lo enseñan. Y él cuestiona en el año 71 la doctrina de la responsabilidad social, la asocia incluso al socialismo. Bueno, esto ya ahora nadie hace caso, todas las empresas ahora están discutiendo si su objetivo es maximizar ganancias o si tienen otros objetivos, ¿no? Ese es el gran debate de nuestros días, ¿no? El capitalismo de accionistas o el capitalismo de todas las partes interesadas, ¿no? Pero Friedman plantea esa tesis, es un contexto importante, el contexto de los 70. El otro premio Nobel que plantea una idea muy importante también en esa época es George Stigler, ¿no? Él es el que acuña el concepto de captura regulatoria. Tiene un famoso artículo sobre la teoría económica de la regulación, en el cual afirma que como mi tesis central, dirá él, es que la regulación es adquirida por la industria y opera para beneficiarla, ¿no? Si la regulación siempre es adquirida por la industria y opera para beneficiarla, ¿qué cosa hay que hacer? Desregular, ¿no? Que el mercado se autorregule, ¿no? Pues la regulación siempre es inevitablemente capturada. Dicho sea de paso, colegas de la Escuela de Negocios de Harvard confrontan la tesis de Friedman, que dice que las empresas tienen que maximizar ganancias, puesto que así benefician a la sociedad, con la tesis de Stigler, y dicen que son incompatibles. Porque si las empresas pueden alterar las reglas de juego en su propio provecho, entonces no podemos afirmar que las empresas, al maximizar ganancias, benefician a la sociedad. Entonces encuentra una contradicción insalvable entre dos premios Nobel que escriben artículos simultáneamente, ¿no? Friedman en el 70 y Stigler en el año 71, ¿no? Si entran ustedes a la Escuela de Negocios de Harvard y ponen crisis en la teoría de la empresa, encuentran una linda reflexión sobre el carácter irreconciliable de ambos postulados, ¿no? El concepto de interés público fue abandonado. Claro, si todo el mundo busca su propio provecho, incluso los burócratas, incluso los funcionarios públicos, no hay interés público, ¿no? Los funcionarios públicos están maximizando su propio bienestar, ¿no? Los políticos también, ¿no es cierto?, maximizan sus propios votos, ¿no? Entonces, hay que matar de hambre a la bestia, hay que reducir al Estado a su mínima expresión
y eso es esencial para que la economía funcione bien. No importaba de qué se estuviera discutiendo, la receta era muy simple, siempre era la misma receta, ¿no? Dar vida a los negocios, sacar al Estado del medio, ¿no? Privatización, desregulación. Eso fue lo que estuvo en vigencia durante los 70 y durante bien entrados los 80, ¿no? Jonathan Baker publicó un libro hace 2 años, un experto en antitrust, y demuestra cómo las consecuencias de esta ideología, ¿no? De esta corriente intelectual, han sido las que tienen ustedes ahí, ¿no? A contracorriente de lo que se afirmaba de que los monopolios son un hecho breve, ilimitado y débil, o de que los carteles siempre colapsan, encuentran que no, que el poder de mercado es sustancial, creciente y duradero, ¿no? Por más que se eliminen las barreras, el poder económico se sostiene fuerte, una vez que se concentra es difícil desconcentrarlo. Las políticas no han logrado disuadir los carteles, ni las fusiones anticompetitivas, ni las exclusiones anticompetitivas, ¿no? Luego los fondos de inversión que crecen y concentran la propiedad de entidades financieras, concentran el control. Esto va de la mano con la economía digital, con el auge de las plataformas dominantes, con toda la amenaza que esto supone, y esto lo describe bastante bien Tirol en su último libro, La economía del bien común, ¿no? Las amenazas a la seguridad, a la propiedad de los datos, la precarización del empleo, ¿no? Los medios de comunicación, hay una tensión muy fuerte ahí con las plataformas digitales. Y lo que ha ocurrido es entonces un debilitamiento del dinamismo económico como resultado de esas políticas inspiradas en la corriente de Chicago, de la vieja escuela de Chicago. Digo la vieja porque ahora enfrentamos una situación distinta. Bueno, estas son expresiones que me pareció útil presentar. Acá lo tienen a Mark Zuckerberg diciendo que es mejor comprar que competir, ¿no? Eso lo decía para justificar cuando decide comprar a WhatsApp y decide comprar a Instagram. En lugar de competir con ellos, mejor me los compro. No me gusta la competencia, me la compro, ¿no? Y luego alguien de su directorio, ¿no? Creo que es accionista también de Facebook, que ha cambiado de nombre Facebook, creo, ¿no? La competencia es para los perdedores, ¿no? Eso ilustra un poco, de alguna manera, expresa algo de cinismo también, ¿no? Felizmente lo que tenemos ahora es un resurgimiento del antitrust, ¿no? Si uno entra a las páginas web de los principales centros de investigación en el mundo, y me refiero a las universidades de élite, ¿no? Uno encuentra que le han dado la vuelta completamente. Incluso en la escuela de Chicago, entren al Stigler Center, ¿no? Y van a encontrar debates bien interesantes que cuestionan los postulados de la vieja escuela, ¿no? Hay diferentes corrientes del antitrust. Competition is sexy again, decía Shapiro hace poco. Y acá tienen ustedes carátulos de algunos libros, el de Baker que acabo de mencionar, un libro del Banco Mundial, muy reciente, que destaca cómo las políticas de competencia son claves para un crecimiento inclusivo, en la línea de lo que planteaba la CEPAL, ¿no? Estudios sobre las consecuencias graves de la monopolización, ¿no? Varios trabajos, debates en los principales centros de investigación, como les decía, en la Universidad de Yale, esto es de Chicago, esto es en Harvard, y así, ¿no es cierto? En todo el mundo se viene discutiendo la importancia de hacer frente al poder corporativo que está fuera de control, ¿no? Y que está agudizando desigualdades y está generando ineficiencias, ¿no? Acaban de designar a una chica de 30 y tantos años, 32 años, como jefa de la Federal Trade Commission, Lina Khan, que tiene varias publicaciones, ¿no? Investigando el poder, cómo abusa del poder Amazon, Facebook, las grandes plataformas digitales. Biden la ha puesto a ella a la cabeza de la Federal Trade Commission, que es algo así como el INDECOPI norteamericano, ¿no? Hay un libro reciente, una de las carátulas, acabo de presentarla, que ilustra bastante bien cómo la competencia no puede ser un fin en sí misma, ¿no? Y cómo cuando se administra o cuando se promueve la competencia de manera irracional, cuando hay una sobredosis de competencia, las consecuencias pueden ser gravísimas, pueden ser devastadoras, ¿no? Trabajos más duros, ¿no? Jornadas más largas, ¿no? La gente está compitiendo por sobrevivir en los mercados laborales. A veces celebramos menores precios, pero la calidad es inferior y no sabemos qué aditivos tienen los alimentos. Todas son consecuencias de una competencia absurda, exacerbada, que opera como un valor central que organiza la vida económica. Hay un cuestionamiento muy fuerte de esa idea de competencia, ¿no? Es un libro que vale la pena revisar. A ver, la experiencia peruana, y ya voy terminando. Tiempo, sí, ya voy terminando. Les dije que el Perú recién adoptó normas de competencia el año 91. Hasta ese entonces los tipos delictivos vigentes eran pues estafa, acaparamiento, no había ninguna referencia
al libre mercado ni competencia. Bueno, me voy a saltar esto. Ustedes conocen la historia del gobierno militar, ¿no? El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, protección ilimitada del mercado interno. Bueno, la historia económica del Perú, he destacado algunas ideas importantes. Este periodo es el periodo previo a la adopción de la norma de competencia en el Perú, ¿no? Corrupción a gran escala, controles de precios, el Producto Bruto se cayó 30%. Poco antes de que se cree el Indecopi, se había reemplazado 1 millón de intis por un nuevo sol, ¿no es cierto? Veníamos saliendo de una crisis espantosa, ¿no? Estaban en vigencia las ideas todavía acá tienen a Friedman junto con Reagan, ¿no? Y tenían a Thatcher, ¿no? Y a Reagan, bueno, habían estado en los 80. Ese era el contexto en el cual se aprueban las normas en el Perú, ¿no? Y luego llega Fujimori, ¿no? Había caído el muro de Berlín, ¿no? Estas ideas se venían difundiendo en todo el mundo, ¿no? Teníamos el consenso de Washington, las políticas de desarrollo, más que de desarrollo, las políticas, las reformas estructurales, privatización, de regulación, justamente lo que se indica acá, ¿no? Cierra Fujimori el Congreso y vean ustedes, justo acá es que se está creando el Indecopi, ¿no? Pocos meses después del golpe. En ese contexto se aprueban las normas, ¿no? Y las reuniones, ¿no?, para diseñar al Indecopi tuvieron lugar en el local de la CONFIEP. Hay un lindo libro de Carlos Ramos, quien falleció hace pocos meses, vocal del Tribunal Constitucional. Él cuenta que la mayor parte de las reuniones para crear el Indecopi tuvieron lugar en la CONFIEP, ¿no?, porque era el lugar más adecuado. Estaban preocupados de que el Indecopi se convierta en una instancia controlista. Y para hacer la historia corta, hemos tenido políticas de competencia de muy baja intensidad, ¿no? Muy pocos casos de sanción a empresas que abusan de su poder, pocos casos, han mejorado recientemente, de combate a los carteles. Quienes dirigieron el Indecopi los primeros años destacaban pues que eran las fuerzas del mercado las que tenían que jugar un rol principal, los consumidores tenían que informarse por su cuenta, defender sus derechos. Indecopi era pues el árbitro, ¿no?, que se ponía un poco al medio, ¿no? Educar antes que reprimir, ¿no? Son citas de declaraciones de las cabezas del Indecopi de esos años, ¿no? Bullard, que también fue integrante del tribunal, vinculaba el antitrust al socialismo, ¿no?, mostrando un desconocimiento total de la historia del antitrust, que es anterior al socialismo. Además, el propio senador Sherman afirmaba que hay que aprobar las normas antitrust para evitar que los socialistas agudicen las contradicciones. Era para defender al capitalismo que aprueban las leyes antitrust, igual en Alemania, ¿no es cierto? Bueno, esa es la cita, ¿no? Hay que aprobar estas normas porque si no nos tenemos que preparar para el socialista, el comunista, el nihilista, ¿no? Cita directa de... Y nuevamente acá, ¿no? En Europa, ¿no?, no hubo un movimiento antimonopolio comparable con Estados Unidos, y a los socialistas no les preocupaba la cartelización, puesto que ellos pensaban que había que socializar todo para que funcione perfectamente. Era otro esquema, otro marco conceptual. O sea, no se puede afirmar que el antitrust pues está emparentado con el socialismo, como afirma Bullard, ¿no? Bullard en realidad lo que sostenía era que había que evitar que los socialistas se infiltren en el Indecopi y en el Estado, ¿no?, y que distorsionen y que perviertan el antitrust, ¿no? Entonces, y bueno, yo escribí un artículo el año 97 y encontré una cosa bien curiosa, ¿no? La aplicación de las normas del antitrust había ido contra las pequeñas empresas, lo cual es absolutamente contraintuitivo, ¿no? Es abuso de posición dominante, ¿cómo vas a ir contra las pequeñas empresas, contra los sindicatos, contra empresas informales? En Alemania, por ejemplo, y acá está la diapositiva, en la legislación alemana se permiten carteles de pequeñas empresas bajo ciertas condiciones, siempre que no afecten significativamente, digamos, el bienestar, siempre que mejoren la competitividad, por el lado de la racionalización. En el Perú no, se sancionaron a los carteles de pequeñas empresas. Y acá tienen ustedes los datos contados con los dedos de la mano, los casos durante esta década, abuso de posición dominante, prácticas colusorias, casi nada, ¿no? Bueno, no lo voy a cansar con las estadísticas. Esta es la siguiente década, mejora un poco el combate a los carteles, pero abuso de posición de dominio, no ha habido en el Perú sanción del abuso de posición de dominio según la jurisprudencia y según el número de casos sancionados, ¿no? Y luego el último punto, y aquí ya termino, la historia del control de concentraciones. Desde el año 96, ¿no?, Beatriz Boza, quien presidió el Indecopi,
se oponía, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a verlo más adelante, no es esencial, hay que verlo en el largo plazo. Ya el BID y la OCDE decían, cuidado, hace falta un control de fusiones, ¿no? No les hicieron caso, por cierto. Hubo oposición sistemática de todos los ministros de Economía, cita de Carranza, ¿no? Es contrario al marco legal, es peligroso. Creo que acá se refería a un informe que obligaba, una norma que establecía que el Indecopi saque un informe sobre la concentración de los mercados, un informe anual. Decía, era peligroso estar informados, ¿no? Bueno, otros textos de oposición, en este caso el ministro Castilla, ¿no? Siempre decían, aprobar un control de concentraciones va a ahuyentar y va a espantar a la inversión privada, ¿no? Acá tienen a la ministra Cooper, yo estuve en esta sesión en el Congreso, oposición de CONFIEP y oposición del MEF sistemática durante más de 20 años, ¿no? Y el resultado ha sido que hoy tenemos mercados mucho más concentrados, ¿no? Bueno, cita de Cooper, ¿no? Puede ahuyentar la inversión, ¿no? Nuevamente, la propia Sociedad de Industrias, ¿no? Se oponía al control de fusiones con el argumento de que iba a evitar la formación de los campeones nacionales que competirían en los mercados internacionales, ¿no? Por el contrario, la OCDE y el Banco Mundial decían que si se permiten fusiones, se va a facilitar la colusión. Y de hecho, ¿saben lo que ocurrió? En el Perú empezaban a perseguir a los carteles y mientras los estaban investigando a las empresas, se fusionaban y no pasaba nada. Se monopolizaban los mercados, ocurrió en varios casos. El último fue el caso de las farmacias, ¿no? Las cadenas de farmacias empezaron a investigarlas por participar en carteles y lo que decidieron fue, dado que no había ley que controlara concentraciones, se fusionaron. Y ahora tenemos una situación bastante peor, ¿no? Bueno, finalmente, este es el fin ya de la exposición. Recién este año tenemos una ley de fusiones, más de 100 años después que se aprueban las normas de competencia en Estados Unidos, 50 años después que se aprueban en Colombia, ¿no? Y tenemos concentración fuerte en alimentos y bebidas, en hidrocarburos, en construcción, insumos para la construcción, cadena de supermercados, de farmacias, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Banca, por cierto, ¿no? Tenemos mercados muy concentrados. ¿Qué hacemos ahora, no? Con estos mercados tan concentrados. Bueno, estas son mis conclusiones, ¿no? No hubo mayor discusión, no hubo mayor debate al aprobar estas normas en el Perú. Se ignoró esta dimensión sistémica, ¿no? Que consiste en lo siguiente: si bien afectan la distribución primaria, las empresas que tienen poder también pueden afectar las reglas de juego, ¿no? Pueden configurar las reglas del sistema económico. Y eso es una amenaza a la democracia, ¿no? Se adoptaron en un contexto muy particular, que ya no es el de ahora, ¿no? El contexto que he destacado, pues la hegemonía de la vieja escuela, que ya no es más, ¿no? Tuvieron muy poco en común con la economía social de mercado, nada que ver con la concepción de las políticas de competencia en Alemania, ¿no? Donde nace la economía social de mercado, ¿no? Hay una concepción ideológica además de la economía que está divorciada de la teoría y de la historia, en el caso de nuestro país, ¿no? Y tampoco han sido concebidas como un componente de las políticas de desarrollo productivo que son fundamentales para hacer frente a la concentración del poder corporativo, ¿no? ¿Cómo desarrollamos capacidades para que progresivamente los mercados se vayan desconcentrando? Eso me parece fundamental, ¿no? Y cito a Mato, y con esto termino, los teóricos y los investigadores en este campo siempre entendieron que las economías de mercado tienden a engendrar sus propios monstruos, ¿no? Y que es importante anticipar eso e impedirlo con instituciones democráticas que son justamente, en parte, las instituciones de la libre competencia, ¿no? Una cita de Roosevelt, ¿no? La libertad no es segura si el crecimiento del poder privado llega a un punto que se vuelve más fuerte, pues, que el poder del Estado, ¿no? Y para poder interpretar esta ley necesitamos conocer la historia, ¿no? Necesitamos la historia y la política, ¿no? Para poder entender lo que ha ocurrido, ¿no? Bien, esas son las referencias bibliográficas. El texto se lo envié a un apreciado colega que va a tomar la palabra, entiendo, para comentar la exposición. Yo les agradezco mucho su atención y disculpen que me haya, bueno, he terminado a las 12 en punto, así que he utilizado íntegramente el tiempo asignado. Muchas gracias.
Por favor, mientras el PISDI José Ignacio Tábara Martín se toma asiento, vamos a invitar también al panelista de esta exposición, que es el economista Ronald Michael Mendoza Colque, que es máster en Economía de la Regulación y Competencia en Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona y también docente universitario de la Universidad Andina de Cusco. Entonces voy a invitarle por favor al panelista, si pudiera pasar. Buenos días con todos. Felicitarle por su brillante exposición, doctor Tábara. Yo creo que todos lo hemos entendido en realidad. Es un tema importante, es lo que es en este caso, que va de la mano lo que es la política de la regulación y la defensa de la competencia en este caso. No todos, o sea, lo que hemos visto, es como unos ciclos económicos, o ciclos que toma fuerza y después baja, toma fuerza, igualito en este caso. Si vemos la estructura de mercado de la década de los, en este caso de la década de los 30, toda la economía estaba concentrada en este caso en el sector privado, después pasa al sector público y llega a los 80 y nuevamente regresamos a una economía de mercado. Hablamos en este caso de la desregulación, incluso lo dejamos que el mercado se regule por sí sola. Entonces, ¿hasta qué punto es esto bueno? O sea, ¿hasta qué punto es bueno que el mercado? Ya, ahí se escucha mejor. Ya, pensé que se estaba escuchándose bien. Listo, entonces lo que le decía es, oye, pero ¿hasta qué punto es en este caso la competencia buena? ¿Hasta qué punto? Entonces, como decía aquí Tábara, doctor Tábara, oye, si te dan mucha competencia, en este caso, yo veo que las empresas van a subsistir o de repente te bajan el precio y la calidad empieza a disminuir. Entonces, ¿queremos eso como consumidores? No, no queremos como consumidor. El único que va a salir perjudicado es el consumidor. Entonces, si yo veo la estructura de mercado, siempre tenemos varios consumidores, varios. Y lo que está, en este caso, lo que se modifica es, en este caso, la estructura de mercado. ¿Cuántos productores hay? ¿Hay un solo productor? ¿Hay varios productores o oligopolio? ¿O hay muchos productores? Entonces, en el mercado de competencia perfecta, vemos que en este caso hay muchos productores, el bien es homogéneo, la información es simétrica, no hay fallas de mercado y todo eso. Pero en la vida real no pasa eso. Entonces necesito una política de regulación en este caso, que sería un ex ante. Por ejemplo, la regulación de calidad, cuánto contenido tiene en este caso proteínico de repente un producto, qué calidad tiene, cuánto de garantía tiene. Y lo que es la política de competencia, exactamente, en este caso, es un análisis ex post. Entonces, ya las empresas de repente han coludido o han aplicado en este caso el abuso de posición de dominio, entonces recién hablamos de política de competencia. ¿Ok? Entonces, necesitamos eso, necesito eso. ¿Ok? El otro punto de repente es, en este caso, la política antimonopolio. Como han visto, en el Perú no se ha, por ejemplo, en la privatización de los 90, vemos que en este caso las instituciones se privatizaban y algunas veces, antes o después de la privatización, las instituciones recién se creaban de lo que es la regulación, recién. Y la política, en este caso de la competencia, se le ha delegado a Indicopy. Entonces, vemos que Indicopy no es una institución fuerte, a veces se les da mucha tarea y de repente en este caso veo que el personal administrativo o los recursos no es bueno y lo que es en este caso tenemos, o lo que decía aquí en la exposición, es la institucionalidad. ¿Ok? Necesito las reglas fuertes, ¿ok? Las reglas en este caso, las reglas del sistema jurídico bastante fuerte. ¿Y eso qué significa? Significa que en este caso veo que lo que es en este caso las reglas de juego son bastante claras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defiendo o cómo en este caso aplico una política antimonopolio si mi institucionalidad es bastante débil? Y encima, como decía también, lo que decía Stiglitz,
tengo la captura, en este caso, de regulador. Tengo una institución que regula, pero hay una captura de regulador y todos los que van a regular simplemente sirven beneficios privados. Yo creo que hasta ahí sería mi comentario. Invitamos a tomar asiento al magíster Ronald Michael Mendoza, y con la anuencia de nuestro expositor, del PhD, José Ignacio Tábara Martín, vamos a hacerle conocer las preguntas que el público presente viene realizando y que de hecho necesitan una respuesta a estas interrogantes. La primera, ¿cuál debe ser el rol del Estado frente a la regulación de mercados bajo principios de moralidad randayana en el caso peruano post-COVID? De la moralidad randayana. No sé si lo han escrito bien. Randiana. La segunda pregunta. El monopolio del tren a Machu Picchu no garantiza la competencia. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para poder regular y no se siga con la política evasiva tributaria? La tercera pregunta. Si históricamente se sabe que hay evidencia que el poder económico busca el poder político, ¿por qué seguir haciendo que la ciencia económica y a su vez los colegios de economistas que están lejos de las decisiones de qué producir, cuánto producir, a cuánto producir, es decir, ser parte de la historia? En la puerta giratoria del sistema público-privado, ¿es una condicionante para combatir la concentración del poder corporativo? Si es así, ¿qué se debe hacer para evitarlo? Bueno, son todas esas preguntas y lo que más bien quisiera recomendar para las siguientes es que también pudieran escribir un poco más legible, ¿no? Es un poco, a veces tenemos que adivinar y también seguro que también perdemos también la idea original ¿no? de lo que realmente estaban preguntando, ¿no? Si les voy a pedir por favor que cuando escriban la pregunta lo hagan al menos en una forma que puedan entenderlo todos, ¿no? Bueno, PhD, José Ignacio Tábara Martín, que estamos presentes en este 27 Congreso Nacional de Economistas del Perú, organizado por el Colegio Nacional de Economistas del Perú y también el Colegio de Economistas del Cusco. Por favor, le damos paso para dar respuesta a estas interrogantes del público presente. Muchas gracias por sus preguntas. A ver, empiezo por la última, ¿no? De la puerta giratoria, ¿no? Del sistema público-privado, si es una condicionante. Uno de los principales problemas, ¿no? que enfrentan las agencias anticorrupción en Europa es justamente el problema de la puerta giratoria, ¿no? Es decir, funcionarios que ocupan cargos importantes en las diferentes instancias de la Comisión Europea y que luego pasan a ocupar cargos en la empresa privada, y ahí la gran pregunta es si durante su función, durante el ejercicio público que desempeñaron, favorecieron o no a las empresas que después les dan este trabajo, ¿no? Lo que hacen ahí es construyen observatorios, ¿no? Plataformas, ¿no? Digitales, y les hacen un seguimiento minucioso, ¿no? Durante toda su carrera profesional, ¿no? ¿Qué cargo desempeñaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué resoluciones firmaste? Y luego, en la empresa privada en la que estás, si se benefició o no con lo que tú decidiste en ese momento, ¿no? Y ahí les ponen todos los reflectores, hay normas, ¿no? De conflictos de intereses, ¿no? Hay normas incluso que restringen la puerta giratoria. Por ejemplo, en el caso de los reguladores, entiendo que hay un periodo de 1 año. Si uno trabaja, por decir, en el OCIPTEL, no puede renunciar a irse a trabajar al día siguiente o a la semana siguiente a una empresa de telecomunicaciones. No lo puede hacer, tiene que pasar 1 año. Ahora, el gran problema que surge ahí también es personas que se especializan en un sector
que puede ser telecomunicaciones o energía, economistas como ustedes, si entran a trabajar a los IPTEL, a un regulador, y se especializan en eso y luego dejan el regulador, ¿en dónde van a trabajar si se han especializado en eso, ¿no? Las soluciones que se discuten pasan, por ejemplo, por el lado de otorgarles un periodo de 1 año como consultores externos al regulador, ¿no? Durante un periodo de transición, ¿no? Para que concluido ese periodo ya puedan reinsertarse otra vez en una empresa de su sector en la cual se han especializado. Los problemas de mayor opacidad, a mi juicio, tienen que ver con el mundo de los abogados, ¿no? Porque en los estudios de abogados, ¿no? Hay personas que están trabajando en el Estado, ¿no? Dando servicios al Estado y a veces dando servicios a las empresas. Según Francisco Durán, son las principales correas de transmisión, ¿no? Entre el poder corporativo y el poder político, ¿no? Para favorecer al poder corporativo, ¿no? En mi experiencia, yo he estado en los consejos directivos de OCIPTEL y de los INERMIN, las presiones que recibíamos los directores de parte del Ejecutivo no eran para favorecer al público, sino eran para favorecer a intereses corporativos, ¿no? Así ha sido mi experiencia. Se requiere de una ciudadanía muy informada, periodismo de investigación muy activo, sociedad civil muy fuerte, ¿no? Universidades, ética profesional, ¿no? Colegios profesionales fuertes, ¿no? Que discutan estos temas, ¿no? Que los aireen, etcétera, ¿no? No tengo mucha información sobre el tren a Machu Picchu, ¿no? Hay una pregunta que va por ese lado, no sé si está por ahí. Hay una facilidad esencial, ¿no? Eso en la literatura sobre regulación, y aquí mi colega estoy seguro que lo conoce bastante bien, es una facilidad esencial que es un segmento de monopolio natural y por lo tanto tiene que estar sujeto a regulación, ¿no? Si está operando mal porque las tarifas están mal o porque el servicio está mal, significa que hay un mal contrato, ¿no? Y que hay una mala regulación. Ahí hemos cometido muchísimos errores en el Perú que han servido para enriquecer, ¿no? Para favorecer intereses privados en lugar de favorecer al público. Eso tiene que estar sujeto a un escrutinio permanente, ¿no? Y plantear propuestas, ¿no? Y ver quiénes son las autoridades competentes y que rindan cuentas de las decisiones que toman, las adendas a los contratos, por ejemplo, ¿no? No tengo referencias a la moralidad. Hay una expresión ahí, la moralidad raniana, ¿no? La ética en economía es un tema fundamental, ¿no? No conozco específicamente cuáles son estos principios de moralidad. La regulación es un espacio en el cual hay muchos intereses de por medio, igual las políticas de competencia enfrentan a intereses corporativos con mucha plata de por medio. Cada decisión que se toma se puede mover millones en una u otra dirección. El tribunal fiscal lo mismo, por ejemplo, ¿no? Los jueces también, ¿no? Y ahí es muy importante justamente tener buenos profesionales que se rijan por códigos de conducta, ¿no? Que sean transversales a la profesión. La diferencia entre la conducta burocrática y la conducta profesional es que la conducta burocrática se rige por códigos definidos al interior de la propia organización. Ese es un burócrata. La ética profesional, en cambio, es una ética transversal, ¿no? En una disciplina. Por eso la deontología en economía me parece fundamental. Fortalecer la formación deontológica en las universidades es una tarea central. Y termino con la última pregunta, ¿no? Que hace referencia a la importancia de ser parte de la historia, ¿no? Es una muy buena pregunta, ¿no? Si históricamente sabemos que hay evidencia de que el poder económico tiene relaciones con el poder político y se beneficia, ¿por qué seguir haciendo que la ciencia económica y los colegios de economistas estén lejos de las decisiones, ¿no? De producir, cuándo producir, etcétera? A ver, yo al empezar la presentación solté una crítica, ¿no? De que a veces los economistas no prestamos suficiente atención a las reglas de juego, ¿no? Y las reglas de juego están formuladas en el lenguaje común y corriente, los términos que utilizamos, mercado, competencia, que significan diferentes cosas para diferentes personas, para un abogado, para un juez, etcétera, para autoridades que toman decisiones. Entonces, a veces creemos que las reglas vienen del cielo, emanan de un orden superior, de los modelos abstractos, y no es así, ¿no? Las reglas son el resultado de interacciones, incluso la propia definición de mercado. El mercado no es un lugar al cual se entra y del cual se sale, una entidad abstracta preexistente. Mazzucato define, por ejemplo, a los mercados como resultados de interacciones entre actores económicos, públicos y privados, ¿no? Que dependen a su vez de un conjunto de factores tecnológicos, culturales, etcétera. Son resultados, los mercados son resultados. El mercado no es como el clima, como que llueve, ¿no? No, el mercado es una construcción social. Tenemos como economistas la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, ¿no?
no solamente en nuestro campo especializado que es la economía, sino en otras disciplinas, ¿no? Enseñar economía a abogados, ¿no? Problematizarlos, o sea, que entiendan la densidad de estos conceptos como mercado, como competencia, las diferentes acepciones y cómo las interpretaciones a veces están sesgadas porque hay intereses detrás, motivaciones detrás, que no son las motivaciones del interés público. Esa es la principal responsabilidad que yo quería transmitir que tenemos ahora como economistas, ¿no? Bueno, he intentado responder a la mayoría de las preguntas. Le cedo el micro a mi colega para que responda a su vez. Gracias. Listo. ¿No? Sí, ok. Voy a seguir el orden que ha respondido. Por ejemplo, cuando yo hacía las prácticas en este caso de lo que es en este caso en regulación, y justo estaba haciendo la práctica en lo que es el Comisión de Mercado de Telecomunicaciones en España. Entonces, lo que te hacían es que cuando entrabas, te hacían firmar en este caso un acuerdo de confidencialidad. Y encima todo era registrado, todo lo que hacías, que a dónde enviabas tu correo, no podías copiarte, por ejemplo, la información. Entonces, no es como aquí, ¿no? Entras y de repente no te hacen, o sea, no te hacen firmar un documento donde no puedes hacer ciertas cosas, por ejemplo. Entonces, también lo que decía aquí, hay un periodo de tiempo. Trabajas aquí, no sé si es en el regulador, y después pasa un tiempo recién, y recién de repente te puedes insertar a lo que es una empresa privada. Eso es lo que, o sea, se rige. Como les dije, las normas, en este caso, son bastante, ¿ok? No hay, o sea, tratan de evitar todos los vacíos que se puede. De repente no es la perfecta, pero tratan de prever todas las, en este caso, todas las fallas que podría existir en este caso. Con respecto a lo que es el monopolio de Machu Picchu, he leído o he revisado en este caso los contratos y es una concesión por 30 años, ¿ok? El Estado hace una concesión y una concesión prácticamente es como algo, te doy por 30 años de servicio el bien que era el Estado, tú lo operas, tú recibes las ganancias, tú cobras, no sé, el peaje, que vienes pues en este caso, no sé, trasladar y todas esas cosas. Entonces, eh, ya sé que el Estado en este caso recibe una tarifa o un porcentaje de todas esas ganancias. Entonces, como dices, oye, pero si esa concesión está mal hecha o ese contrato está mal hecha, entonces, ¿quién tiene más poder? Entonces, supongo que tengo asimetría de información. Entonces, el que ha tenido mayor información, el que ha tenido mayor equipo, o de repente, no sé, buenos analistas, buenos abogados, entonces el contrato lo ha hecho a su favor. Entonces, y la población reclama, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, hay una concesión de 30 años, chicos. Entonces, lo que veo, incluso se ha pedido 5 años. Creo que lo pidieron por 2 ocasiones o ya iban en la tercera ocasión que iban pidiendo así, prórroga, prórroga y prórroga. Entonces, sería cuestión de renegociar la concesión, o de repente en este caso, como se hace en España, chicos, lo que yo normalmente conozco más España porque ahí estuve, la empresa, o mejor dicho, el Estado, bueno, es lo que lo faculta también en lo que es la Constitución, promueve la competencia. ¿Bajo qué? Bajo, en este caso, el Estado tiene la facilidad, en este caso, crear una empresa pública, y para que pueda competir en el mercado. Y bueno, no hay este caso, entonces se podría buscar otras rutas alternas. No sé si es una carretera o de repente, no sé, otra vía. Entonces, a lo mejor por ese lado se podría generar la competencia, porque así tal como está, estamos como quien dice amarrados. Amarrados es lo que está pasando en realidad. Y ya sé que ya en este caso, el Ministerio de Transportes creo que revisó el caso, pero tampoco le dio la solución a este caso. No sé si hasta ahí está. A ver, aquí. Igual, me parece, o sea, desconozco el término de lo que es la moralidad randiana, pero yo creo que, por ejemplo, sigamos, en este caso, yo trabajo en un regulador y yo de repente, en este caso, al final de cuentas, las instituciones están compuestas por personas y el país también está compuesta por personas. Entonces, ¿qué tiene que ver la ética ahí? Al final de cuentas, en este caso, si te ponen, por ejemplo, te dan incentivos para corromperte, y si, digamos, en este caso, o sea, tu formación sólida, entonces,
caemos en la persona, ¿no? O la institución te corrompe, ¿cómo es? Entonces, las instituciones, mejor dicho, las personas, hacen las instituciones. Entonces, todo cae en el ser humano. Históricamente, a ver, la última pregunta es esta, ¿no? Evidencia que existe poder económico. Hay una lucha, chicos. No lo sé si habrán visto. O sea, estamos en ese ciclo. ¿Ok? Es como un ciclo que vamos bajando, subiendo, que impulsea más o que impulsea menos. Entonces, yo veo que en este caso hay intereses de por medio. Si se dan cuenta en el Congreso, hay intereses por medio. Dicen, ¿no? Que van a cambiar. También hay intereses por medio. Salen los legisladores o entra otro gobierno y estamos en el mismo plano. O sea, como decía ahí, oye, si la intervención en este caso, lo que es la concentración de mercado, otros dicen que es buena, otros dicen que es mala, y así sucesivamente. Entonces, no sé si he contestado todas sus preguntas o algo, no lo sé. No sé si tienen otras preguntas adicionales. Muchas gracias al magíster. Entonces, llegando a la conclusión de esta parte de las conferencias y exposiciones brillantes, ingeniero PhD José Ignacio Tábara, por favor, sus palabras de despedida de este evento del 27 Congreso Nacional de Economistas del Perú. Bien, yo quería simplemente terminar agradeciéndole su presencia, su participación, renovando mi compromiso por hacer de nuestra disciplina una disciplina no solamente para lograr nuestro propio bienestar individual, material, lo cual es legítimo, por cierto, pero ponerla al servicio del desarrollo de nuestro país, ¿no? Lo cual supone ser muy responsables, elevar los estándares, mantener exigencias muy altas en cuanto a la calidad académica, la precisión conceptual, estar al día con los nuevos desarrollos y sobre todo no vivir solamente de enlatados, de lo que leemos, sino reinterpretarlos, adecuarlos para la comprensión de nuestra propia realidad y producir conocimiento a partir de nuestra propia realidad me parece fundamental, ¿no? Nuevamente gracias y gracias al colegio por esta oportunidad. Muchas gracias. El Colegio de Economistas de Cusco le está muy agradecido por su brillante exposición y ingeniero, agradecerle al Colegio de Economistas, agradecerle a todos los participantes que están aquí y también en este caso decirles, acoplándome al doctor Tábara, la ciencia económica, chicos, no es estático, ¿ok? Va apareciendo nuevas cosas, o sea, no, y tampoco en este caso, como dice alguien, oye, no solamente sirve en este caso repetir todo lo que te dice, ¿ok? Entonces, ¿de qué te sirve en este caso si, digamos, yo les digo, oye, ¿sabes qué? Mira, el monopolio es malo, ¿ok? ¿Hasta qué punto es malo, no? Y analiza, ¿no? ¿Cuándo el monopolio es malo? Por ejemplo, tengo un monopolio natural, te dice que una sola empresa busca, o mejor dicho, te reduce los costos, y es mejor, en este caso, asignando los recursos de forma eficiente en el mercado. Entonces, por ejemplo, eso sería. ¿Cuándo un monopolio es malo? Cuando ya empieza, en este caso, a hacer uso de lo que es el abuso de posición de dominio, precios excesivos, no sé si reparte el mercado y todas esas cosas. ¿Ok? Y tampoco decir, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes que en lo que es el tema de macroeconomía decimos, ¿no? La inversión te suma lo que es el PBI. ¿Ok? ¿Hasta qué punto? ¿Ok? Entonces veo que en este caso, no solamente el tema queda ahí, porque saben, en este caso, la distribución de la renta tampoco es bastante equitativa. Entonces, ¿para qué crecemos? Digamos, en este caso, la distribución, o mejor dicho, hay muchas personas que no pueden acceder a los servicios. Entonces, yo como son jóvenes, hay que repasar, hay que actualizarse, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender. Muchas gracias. Bueno, concluimos así con esta parte del proceso de las conferencias y exposiciones que tenemos. Acabamos de concluir con la historia y política de las políticas de competencia, lecciones de la experiencia peruana. Muchas gracias a nuestro ponente, el PhD José Ignacio Tábara Martín, y al panelista magíster Ronald Mendoza Colque. Muchas gracias. Y por favor, a las 12:30 estamos empezando con la siguiente exposición. Gracias.